Mateo 5, versículo 13. Muy nerviosa mi hermana y concuerdo con lo que decía mi hermana Lilian. Yo tampoco quería venir, ahí estábamos las dos, cansadísimas, muy cansadas. Pero gracias le doy al Señor porque nos ayudó a vencer y estamos en este lugar donde nos conviene estar, amén. Cuando el pueblo encuentre la palabra, confirma con un amén. Mateo 5, desde el versículo 13 en adelante. Amén. 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 Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. El Señor, mis hermanas, en esta tarde nos habla de dos. Nos muestra, ¿no es cierto?, la sal y la luz. Quizás son cosas un poco comunes aquí en la tierra. La sal. ¿Para qué sirve la sal? Diremos nosotros. Pero en los tiempos antiguos, mis hermanas, la sal era muy importante. Con la sal se hacían los holocaustos al Señor. Para que no fuera contaminado, se le echaba sal a los holocaustos. Y era muy importante la sal, incluso servía hasta para salario, la sal. Pero en estos tiempos el Señor dice que nosotros somos, el cristiano es, no dice que va a ser, sino que el Señor dice que somos la sal de la tierra. Todo cristiano es la sal de la tierra y es la luz para el mundo. Amén. Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta, que el Señor no es que nos compare, sino que lo afirma que somos. Pero para poder ser, mis hermanos, la sal de la tierra, tenemos que comportarnos como sal. La sal no se desvanece con nada, mis hermanas. La sal siempre va a ser sal. Pero la única forma que la sal no tenga gusto, se vuelva insípida, es que sea contaminada o que sea diluida con algo. Con agua, no sé, que usted la diluya con algo. Es la única forma en que la sal deja de ser sal, sazonada, se pone desabrida. Por eso el Señor nos dice, mis hermanas, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No podrá serlo, ¿no es cierto? Entonces Dios nos ayude. Así el cristiano en estos tiempos, y siempre va a ser así. El cristiano tiene que ser sazonado como la sal. Tenemos que comportarnos, mis hermanos, siempre. La sal, dice la palabra, que se usaba para preservar los alimentos en aquellos tiempos. ¿Sabe que sin salirme del mensaje yo tenía un tío, yo tenía un tío que vivía en Penco, en Concepción, que mi hermana Lilian, yo creo que se acuerda, mi hermana Isabel, que él vivía cerca de la playa y siempre iba a sacar los pescados y él los llenaba de sal, pero pura sal, lo echaba y los ponía ahí, y el pescado podían pasar semanas, meses y no se echaba a perder. El pescado se secaba y sin pudrirse. Y para eso sirve la sal, ¿no es cierto? Para conservar, para preservar los alimentos. Porque siempre se ha dicho que antiguamente no habrían refrigeradores, por lo tanto, esa era la forma de que la carne, la comida que uno tenía pudiera guardarse, pudiera conservarse. Así el cristiano, nosotros estamos llamados, Dios dice que somos la sal para que permanezca en nosotros la palabra del Señor, para que seamos cristianos pero por siempre. Porque si nosotros empezamos, mis hermanas, a contaminarnos, a dejar las cosas del Señor, dejar que entre en nosotros, ¿no es cierto?, cosas del mundo, obras de la carne, nuestra sal como cristianos se va a empezar a desvanecer.
Entonces Dios nos ayude para que podamos seguir siendo siempre cristianos. La sal, mis hermanas, sirve para sazonar también, porque una comida sin sal es desabrida. Un cristiano sin la presencia del Señor, un cristiano que no busque de Dios, va a tener poca gracia quizás. Dios no va a respaldar, no vamos a poder, mis hermanos, estar bien ante la presencia del Señor. Así también Dios dice que somos la luz del mundo. Dice que la luz no se hizo para que se esconda debajo de un almud, dice, o debajo de la cama, sino que ¿qué efecto hace la luz en las tinieblas? La luz alumbra. Todo es distinto cuando hay una luz afuera en la oscuridad. ¿No es cierto? Así tiene que ser el cristiano. No tenemos que nosotros escondernos como cristianos. Muchas veces decimos, no, yo no me puedo juntar con los del mundo, yo no puedo compartir con ellos porque yo tengo que ser distinto, yo soy cristiano, yo no puedo. Pero Dios nos manda a alumbrar allí en las tinieblas. La palabra del Señor dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Qué significa? Que no podemos hacer lo que los demás hacen, pero sí tenemos que estar allí con ellos llevando el evangelio, que ellos vean nuestra actitud, que vean nuestra manera de ser, que vean que somos distintos, pero no por eso vamos a alejarnos, a despreciarlo. Porque hay personas que no conocen al Señor, pero para eso Dios nos ha llamado a nosotros, para que estemos ahí con nuestra presencia quizás, o dándole una palabra de aliento, diciéndole que hay un Cristo, que hay un Dios que los ama a ellos también y que los espera, ¿no es cierto?, para que ellos entren en este camino maravilloso que es el camino de la salvación. Dios nos ayude, mis hermanas, porque muchas veces como cristianos dejamos mucho que desear. Empezamos a contaminar nuestras vidas, empezamos a dejar entrar, ¿no es cierto?, de a poquitito cosas que son del mundo. Como decía antes, estamos en el mundo, pero no debemos hacer lo que hace el mundo. Pero nosotros como cristianos se nos olvida y empieza nuestro corazón a llenarse de cosas que la gente del mundo, la que no conoce a Dios, las tiene. En nosotros no pueden estar el odio, no puede estar el rencor, no puede estar la obra de la carne. Como tampoco podemos empezar a deslizarnos de a poquito y hacer lo que hace el mundo. Porque muchas veces decimos, no, si total, esto no es malo. Ahora, en estos tiempos, mis hermanas, son tiempos peligrosos, estamos un poquito liberados, pero debemos cuidarnos porque la palabra del Señor nos habla. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo dice, poner por obra su palabra, amén. Y esa es una forma de contaminarnos, es una forma de diluir la sal que somos nosotros, porque la única forma es que cuando nosotros nos contaminamos con obras de la carne, vamos a hacer que nuestra sal sea insípida, pierde el sabor. ¿Y para qué va a servir esa sal, mis hermanas, así insípida? Para que la gente de afuera diga, bueno, y este no iba a la iglesia, y se burle del que antes decía ser cristiano. Se burle, mis hermanas, de cuando nos veía que veníamos con la Biblia bajo el brazo y después nos ven en la condición de ellos o quizás peor. Así que Dios nos ayude, mis hermanas, para poder cuidarnos, para poder guardarnos y poder, ¿no es cierto?, que se preserve el evangelio en nosotros. Así como se preservaba la carne con sal, así nosotros tenemos que hacer que el evangelio siempre estemos dentro de los caminos del Señor. Dios nos ayude. Porque es hermoso, mis hermanas, que cosas tan insignificantes como la sal o como la misma luz, el Señor diga que nosotros somos así, pero es verdad, la sal es la única que da sabor de esa forma a la comida, a lo que sea, es la sal. Sin sal encontramos todo malo. Por eso Dios es tan sabio, ¿no es cierto? Y dice que nosotros somos la sal, porque el cristiano tiene que dar ese sabor rico, tiene que dar esa diferencia, tienen que vernos como personas distintas a nosotros. Dios nos ayude, mis hermanos, como así la luz, alumbrar en las tinieblas y que vean, ¿no es cierto?, ese algo precioso que hay en nosotros. Dios nos ayude, mis hermanas,
para poder, ¿no es cierto?, obedecer la palabra del Señor y no dejar que el enemigo nos tiente con las cosas que están en el mundo. Porque si bien es cierto, mis hermanas, uno podría decir, yo para no contaminarme mejor me voy a esconder en un lugar para no ser débil a cualquier tentación. Pero no, Dios no nos ha llamado a eso. Debemos estar en medio de las tinieblas, pero no hacer, ¿no es cierto?, lo que hacen los demás, no hacer las cosas malas. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y hasta aquí la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere que yo hable y no le puedo poner más, amén. Lo importante es obedecer y leer la palabra del Señor. Y así, mis hermanas, entrego este lugar a nuestra hermana que está coordinando, con glorias al Señor. Gloria a Dios para siempre.